Vamos de inmediato a conversar a esta hora con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, quien nos ha acompañado hoy. Senador, gracias por estar acá. Buenas noches, Soledad, José Luis. Hablemos de seguridad, que creo es el tema absolutamente prioritario, de preocupación transversal en prácticamente todas las comunas de Chile, y acotaría también las más vulnerables, ¿no? Aquellos que están sufriendo con bastante miedo, muchísimo temor a potenciales saqueos o en un ambiente de muchísima violencia. Ese es el tema prioritario hoy, lo es el tema prioritario del gobierno, de su sector, de la oposición. Así es. Yo creo que aquí tenemos que unirnos para un objetivo muy claro y muy concreto. Tenemos que impedir que la violencia se adueñe de nuestra democracia. Y efectivamente tenemos un gravísimo problema de orden público. Así como hay una demanda social legítima, razonable y que hay que atender, existe también una tremenda demanda por orden, por tranquilidad, por normalidad, y en consecuencia tenemos que utilizar todos los recursos del Estado tras ese objetivo. Senador, usted señaló que sin las Fuerzas Armadas es imposible normalizar el país, señalando que está sobrepasada la fuerza policial. Sí, yo lo que dije exactamente, me referí más bien a las fuerzas de orden y seguridad. Sí. ¿No es así? Pero ¿considera usted que son importantes las Fuerzas Armadas? Y se lo pregunto en línea con lo que está planteando el presidente con este proyecto de ley, o en una línea más de un estado de emergencia. A ver, yo creo que tenemos una situación de emergencia en que, objetivamente hablando, Carabineros está en un punto límite. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. Si uno revisa, ¿qué significa eso en detalle? Por ejemplo, al límite de sus capacidades materiales, de sus capacidades humanas, de sus recursos, porque están sometidos desde hace muchas semanas a una presión que todo el mundo conoce. Aquí es cosa de mirar lo que son las cifras, y las cifras son enormes. Hay no solamente más de 2.000 carabineros que están lesionados, hay más de 400 saqueos que han sido reportados objetivamente, más de 150 comisarías que han sido atacadas en forma absolutamente organizada. En consecuencia, tenemos a Carabineros como institución, lo digo con todas sus letras, al límite. Y en consecuencia es perfectamente razonable, en esta situación tan extrema en que estamos, en que el Estado pueda recurrir a los recursos que tiene. Y dentro de esos recursos, siempre al amparo de la ley, está la contribución que puedan hacer las Fuerzas Armadas, particularmente para lo que se ha señalado: colaborar a Carabineros en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la infraestructura crítica. Eso puede conllevar riesgos, eso se ha discutido hoy día, eso han surgido voces incluso desde la oposición, ¿no?, destacando estos riesgos que puede conllevar el hecho de que los militares estén resguardando algo de la estructura o la infraestructura crítica, ¿no es así? Efectivamente, y por eso que yo creo que ha sido una decisión muy correcta del gobierno plantearle esto al Parlamento. Alguien en la mañana decía, pero ¿por qué no se tomó una medida administrativa? Un decreto. Un decreto administrativo en tal sentido como el que de alguna manera se hizo en el tema, no es así, de las labores de vigilancia del ejército en la frontera norte. Pero yo creo que con la situación tan compleja política que vive el país, aquí lo que se requería, y por eso que está bien que esto se envíe al Congreso, que exista también una señal del mundo político. Un apoyo, y sobre todo que esto también sirva precisamente para dilucidar, como dice Soledad, para dilucidar ciertas dudas que puedan existir. O sea, por ejemplo, definir bien qué es lo que es infraestructura crítica y cosas concretas, cuáles van a ser las reglas, los procedimientos con los cuales, en definitiva, si esto finalmente se aprueba, las Fuerzas Armadas van a contribuir a esta tarea de orden en el país. ¿Cuál es el temor que usted tiene si es que no se logra... Hagamos un poquito de ficción, si usted quiere. Si no se logra restablecer el orden público, ¿cuál es el riesgo que usted ve? ¿Enfrentamiento entre civiles? Hay más de 50 carabineros heridos a bala. Hay un poder de fuego ahí. Obviamente que estamos muy cerca de que se produzcan situaciones de enfrentamiento entre chilenos, que es algo que tenemos que hacer todo lo posible por evitar. Los ánimos se crispan, los ánimos quedan cada vez más tensos, y empezamos a vernos así en la televisión, en videos, cómo de pronto empezamos a tener enfrentamientos entre personas. Bueno, lo vimos ayer, por ejemplo. Por ejemplo, empezamos a ver señales, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero esto a uno le recuerda épocas del país que pensábamos que estaban definitivamente dejadas en el pasado. Pero no solamente tiene que ver con eso, que es gravísimo, tiene que ver también con la normalidad que se requiere. Aquí vamos a tener, si esto perdura, si no somos capaces entre todos de reimponer el orden, para lo cual, desde mi punto de vista, es fundamental utilizar todos los recursos legítimos del Estado,
vamos a tener no solamente problemas de violencia política, sino que una desastrosa situación económica. Aquí hay que pensar, por ejemplo, en lo que está ocurriendo hoy día con las pymes, que son la gran generadora de empleo. Llevamos hoy día una nota sobre eso, también otro reporte que tiene que ver con las demandas que estaba haciendo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? De demandar al Estado. Bueno, obviamente que aquí empieza a surgir un conjunto de demandas respecto del Estado, pero yo lo que quisiera convocar o contribuir es a ver cuál es la respuesta que tenemos que dar, porque aquí se requiere, así como logramos con dificultad, con complejidades, un acuerdo político institucional que le muestra al país un derrotero en materia política institucional, estamos avanzando en la agenda social, también tenemos que tener esta respuesta en temas de orden público. Yo quiero decir... Él habla de un trabajo preventivo, por ejemplo, para ser más claro. A ver, obviamente que hay que mejorar todo, hay que mejorar los trabajos preventivos. Esto ha dejado en evidencia que teníamos en el país un déficit en tareas de inteligencia particularmente grave. Ya, pero ese trabajo preventivo, claro, ¿es posible o no es posible en la situación actual? A ver, lo que yo digo es lo siguiente, lo que necesitamos es colaborar, prestar recursos y prestar algo que es muy importante, apoyo desde el punto de vista político. Mire, por ejemplo, la semana pasada se produjo para mí un episodio que yo sé positivamente que ha resentido enormemente la moral de Carabineros. Cuando Amnistía Internacional le imputa a Carabineros la voluntad deliberada y generalizada de dañar a la población, y parte del mundo político, en vez de rechazar un juicio tan categóricamente falso como ese, lo apoya, entonces la propia institución siente que no cuenta con el respaldo para seguir adelante con su tarea. Que eso ha mermado su propia confianza, probablemente. Entonces merma su confianza, merma su trabajo, merma su legitimidad, y por eso aquí nadie va a avalar violaciones a los derechos humanos de ninguna naturaleza. Pero objetivamente hablando, en esta situación tan crítica que estamos, yo creo que hay que prestarle apoyo y prestarle respaldo dentro de la ley a Carabineros y a las fuerzas de orden. Senador, en el debate político, ¿cómo usted ve el panorama? Porque desde su propio sector hay críticas que dicen que el gobierno comenzó a gobernar, valga la redundancia, con las ideas de la izquierda, dejando de lado sus propias convicciones. Y usted dice que, por el contrario, no hay que abandonar los valores y las ideas de la centroderecha. Así es. ¿Pero cuáles son? Porque estamos cambiando la Constitución, estamos haciendo una serie de reformas que no estaban dentro del programa de gobierno del presidente Piñera. Yo creo que esa pregunta es muy oportuna y va al hueso. Hay que distinguir lo que son las cosas. Para los efectos de salir de la crisis, todos tenemos que aportar. No se sale de la crisis con las ideas de la derecha, ni se sale de la crisis con las ideas de la izquierda o con la idea del centro. Se sale con acuerdos entre todos. Una vez que esos acuerdos se canalizan, se enrielan y contribuyen a la pacificación del país, bueno, ahí estará el momento para que cada cual exprese sus puntos de vista. Pero la salida política, social y de seguridad requiere que de alguna manera todos abracemos banderas de unidad y de respaldo a lo que se está haciendo. Senador, se ganó bastantes críticas al hablar de los 2 tercios de este acuerdo constitucional y de ponerlo en la mesa. Muchos dijeron no era el momento de hacerlo, dado que todos estaban hablando en esa jornada, quiero decir, de un acuerdo y celebrando además el acuerdo. Pero yendo un poco más allá, para no estacionarnos solo en esa conversación, ¿qué realismo político le da a usted realmente a este acuerdo constitucional? Recién revisábamos juntos y usted alcanzaba a ver la nota del presupuesto del próximo año, donde ya hay rechazo por parte de la oposición a la elevación gradual del 50% para la pensión básica solidaria. Yo creo, Soledad, que es un camino particularmente complejo, es un camino político muy delgado, que hay que caminarlo de buena manera. Hay que dejar atrás las controversias, tal como señaló usted. Yo levanté un punto que me pareció importante y que para mí quedó razonablemente despejado. Ahora, yo estoy seguro que los dirigentes de los partidos políticos están en eso, en este minuto. Van a lograr, así como se logró un acuerdo hace un par de semanas, van a lograr despejar todas las dudas y darle un cauce al proceso político, que tiene una gran ventaja. Es un proceso pacífico, es un proceso democrático y es un proceso participativo. No va a ser fácil, es una experiencia muy compleja, pero yo tengo confianza en que vamos a sacarla adelante. Pero si ese acuerdo que finalmente se logra y se firma a usted no le satisface, ¿usted va a votar que sí o que no? A ver, yo lo he dicho claramente, yo voy a votar
que sí, la palabra específica va a ser apruebo o rechazo. Apruebo o rechazo. No, yo de verdad creo, así como no creo que la Constitución sea el origen de todos los males que tiene el país, creo que Chile necesita una nueva Constitución que logre lo que la actual no ha logrado. Todas las democracias estables tienen una Constitución de convergencia, una Constitución de consenso, que aúne a todos los sectores. Y yo creo que ese es el desafío. Por eso que yo voy a votar a favor de que tengamos una nueva Constitución, y ciertamente me voy a preocupar, desde mi punto de vista, de que el proceso se ajuste precisamente a lo que se pactó, lo que se convino hace ya un par de viernes. Parece que la clase política comprendió, ¿no?, que era la última salida, o que después de ese martes negro en materia de violencia, la verdad es que si no se alcanzaba un acuerdo político, esto era mejor cerrarlo por fuera. Y no lo merece nadie en este país. A ver, el acuerdo político era absolutamente indispensable y logró descomprimir una verdadera olla de presión que existía en el momento que se adoptó. ¿Es lo único que hay que hacer? Por supuesto que no. Hemos visto estas dos cosas que están también arriba de la mesa. Hay mucho que hacer en la agenda social. Yo espero que las dificultades que se han producido en la tramitación entre el Senado y la Cámara en la ley de presupuesto se logren despejar mañana. Creo que hay que seguir haciendo esfuerzos. Hay que abordar materias que todavía no están abordadas en la agenda social, para lo cual no tenemos mucho tiempo. Sí. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. Si entre todos no somos capaces, como decíamos al principio de la conversación, de impedir que la violencia se adueñe de nuestra democracia y que, en definitiva, logre desarticularla, bien, no vamos a lograr avanzar en las otras materias. Por la gravedad de la situación. Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Que tenga buenas noches.